nuevamente a este segundo encuentro de la materia microeconomía. Vamos a estar hablando hoy lo relativo a lo que son los mercados, la oferta y la demanda, en contraposición a lo que ya habíamos visto en clases anteriores. Repasando un poquito lo que ya habíamos conversado, hablamos un poquito de lo que era el concepto de la economía, ¿ok? Y decíamos que la economía es el estudio del modo en que los individuos y las sociedades deciden usar los recursos escasos. ¿Okay? La economía también decíamos es el estudio, aquí, decíamos la economía de la sociedad del comportamiento en gran medida es el estudio de que la forma, la, de la forma en que la gente toma decisiones. Lo habíamos conversado también en las anteriores, observa el modo en tal cual como es, implicaciones científicas, y plantea el deber ser implicación de políticas económicas. Decíamos que la economía se dividía en dos grandes ramas, lo que era la macroeconomía, lo que es la microeconomía, que específicamente la materia en la cual estamos en este momento conversando, ¿no? Decíamos entonces que la microeconomía, vamos a irlo estoy repasando con respecto a lo que se vio en la clase anterior. Decimos que la microeconomía es la disciplina que estudia el comportamiento económico de las empresas, hogares e individuos y su interacción con el mercado. La economía analiza cómo toman decisiones para asumir sus recursos limitados en las distintas posibilidades. A diferencia de lo que es la macroeconomía, que estudia al hombre o estudia básicamente la economía desde la perspectiva de los agregados macroeconómicos o económicos, donde vamos entonces a definirlos o a poner ejemplos de qué estudia la micro y qué estudia la macroeconomía. ¿Okay? Cuando hablamos de microeconomías, hablamos de que se estudia la producción de una empresa, la deuda, los gastos, el consumo de un hogar, los salarios o los ingresos de los trabajadores, las preferencias del consumidor, los gustos del consumidor, el ahorro, la inversión, el riesgo que puede tener un consumidor o un consumidor de un bien o algún servicio, ¿no? Mientras que la macroeconomía estudia básicamente lo que son las variables macroeconómicas, tales como el Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, esa relación que hay entre las exportaciones y las importaciones que se mide a través de lo que es la balanza de pago, la deuda tanto pública como privada, la tasa de desempleo, entre muchas otras perspectivas macroeconómicas. Decíamos entonces que la economía se divide en esas dos grandes ramas, macroeconomía y microeconomía, y finalmente, que es la materia que nos compete en el día de hoy, la microeconomía es lo mismo o nos hace describir lo que son los procesos económicos dentro de las organizaciones, o como también lo llamamos las economías de empresas, y a su vez estudian lo que es la producción de ese bien o ese servicio. Y básicamente decíamos que la economía de empresa está influenciada por todas las que son las variables macroeconómicas que van a afectar directamente el entorno en el cual se consigue dicha organización, ¿okay? El entorno empresarial, ¿okay? Y básicamente el entorno empresarial es lo que vamos a llamar economía de empresa, que es la microeconomía. Básicamente, ¿qué es la economía de empresas? Una rama de la economía que estudia las funciones, los criterios, los objetivos de una actividad empresarial. Básicamente, complementa un poco ese concepto que ya habíamos conversado hace unos minutos de lo que era la microeconomía. La economía de empresa estudia básicamente esa unidad que es esencial en los sistemas económicos que se llama la empresa. ¿Qué es una empresa? Habíamos conversado y lo vamos a definir mejor en las próximas láminas. Pero básicamente cuando se concibe, o sea, cuando se junta
Los factores productivos que ya habíamos conversado, que son la tierra, el trabajo, el capital y esa iniciativa empresarial, se crea una cadena de valor en la elaboración de bienes y servicios en pro de satisfacer una necesidad. Es importante que siempre se aclare, ¿no? Básicamente, una empresa surge para producir algún bien o un servicio que satisfaga una necesidad. ¿Ok? Y esa necesidad se va a satisfacer a través de la producción de ese bien o servicio que se va a demandar o que se va a vender en los mercados. ¿Ok? Sin embargo, la microeconomía va a depender en su acción diaria de otras ciencias auxiliares que ayudan a entenderla, como la contabilidad, la estadística, la matemática, y acciones y otras ramas del saber un poco más humano, como lo que es la psicología y la sociología, para entender al hombre y y su tendencia en el mercado, bien sea producto de, de moda, de tendencias, que se va a llevar a determinar a través de lo que es la psicología, o que lo estudia básicamente lo que es la psicología. La microeconomía estudia la empresa y se va a estudiar la empresa de cuatro grandes áreas fundamentales. Desde el punto de vista empresarial, ¿okay? Que tiene en cuenta todo lo que es la estrategia, las estrategias financieras, la comercial y la de recursos humanos. Desde el punto de vista de los objetivos, donde se puede planificar los objetivos básicos o primarios a largo plazo, a corto plazo. Desde el área del consumidor, en los mercados, donde se aplica la psicología, el marketing, ¿okay? Y todo lo relacionado a la acción de vender bienes y servicios dentro del mercado. Y la economía general, donde estamos hablando de ese equilibrio que puede haber, que puede existir con el entorno macro y microeconómico, ¿okay? A través de la famosa ley de la oferta y la demanda, esto es donde va a definir que a mayor precio quizás menor demanda, o a mayor precio puede haber menor cantidad demandada, ¿no? Eso lo vamos a ver también. Pero ¿qué es empresa? Básicamente definimos empresa como esa unidad fundamental que une tierra, trabajo, capital y iniciativa empresarial en pro de qué? De la producción de ese bien o ese servicio que satisface una necesidad. ¿Okay? Cuando se logra juntar la tierra, el trabajo, la capital y esa iniciativa empresarial y se trabaja de forma eh, sin, sin, eh, en sinergia, ¿okay? Para poder producir algún bien o un servicio en pro de la satisfacción de una necesidad, estamos hablando de una empresa. También me dice que una empresa es la que contrata los recursos productivos, lo organiza para producir bienes y servicios. Sin embargo, todas las empresas tienen dos grandes objetivos. El objetivo de cualquier empresa es maximizar el beneficio económico. Las empresas no se conciben para perder dinero, sino por el contrario. En una primera instancia se conciben para la producción de un bien o servicio y la satisfacción de una necesidad en un mercado específico, siendo eh, o logrando alcanzar un beneficio económico máximo en pro de sus costos o, o procesos internos, ¿no? O sea, básicamente buscamos maximizar el beneficio económico de la organización al más bajo costo posible, que es minimizar los costos de producción. Básicamente hay una frase muy común que es comprar barato y vender caro, ¿no? Quizás lo definen en forma muy coloquial,
lo que es un activo de una empresa, ¿no? Minimizar los costos de producción en su máxima expresión y maximizar la ganancia o el beneficio económico en su máxima, para la redundancia, expresión. La producción de bienes o servicios en una empresa se va a medir a través del rendimiento o la productividad. ¿Qué es el rendimiento o qué es la productividad? Básicamente es la relación entre una empresa y la cantidad de factores de producción empleados para obtener ese producto, referida a una unidad de tiempo. ¿Okay? ¿Cuántos zapatos podemos hacer en un mes con 10 trabajadores y 5 máquinas? ¿Okay? Cuando logramos contestar esa pregunta, estamos contestando, midiendo lo que es la productividad empresarial. ¿Okay? Esa productividad la podemos medir en términos monetarios o en términos reales, ¿no? En términos monetarios, cuando decimos nuestra producción es de 100.000 dólares mensuales, o en términos reales es de tantas unidades al mes, ¿ok? Entonces, lo medimos en dinero, estamos midiendo o estamos haciendo una medición de la productividad en términos monetarios, y si lo estamos midiendo en unidades producidas, estamos haciendo una medición en términos reales, ¿no? Reales de producción real de unidades como tal. A su vez, podemos también hablar de la microeconomía. Tiene unos criterios muy específicos para clasificar el tamaño de la empresa. Básicamente, cuando hablamos de las empresas, podemos definir su tamaño en 4 grandes grupos: la gran empresa, la mediana, la pequeña y la microempresa. ¿Qué es una pequeña empresa? Una pequeña empresa es aquella que suele contar entre 6 y 20 trabajadores. La inversión es de origen nacional, es dirigida por sus propios socios, propietarios. Generalmente no pertenece a grupos económicos nacionales o extranjeros y su mercado no sobrepasa los límites de la región. Mientras que la mediana empresa puede tener entre 21 y 100 trabajadores, manejados por pocos socios, generalmente familiares relacionados en otros negocios, y no pertenecen a grupos económicos extranjeros. ¿Y la gran empresa cuál es? Esa gran empresa es aquella organización, aquella corporación, aquella eh, marca ya conocida a nivel mundial, que son empresas formalmente constituidas, capaz de emplear a más de 100 personas. Por ahí pasa ese número, ¿eh? Muchas más de 100 personas, probablemente hasta más de 1.000 personas, más de 5.000 personas, depende del tipo de organización que estamos hablando. Suele tener capital suficiente para su operación, suele invertir fuertemente en equipos y en tecnología, suele atender mercados de carácter nacional e internacional. Generalmente sus acciones se cotizan en los mercados de valores, con lo que es común tener una inversión extranjera. Suele tener contacto y acceso continuo al financiamiento bancario. Entonces, es interesante que tome en cuenta esa gran diferencia entre lo que es la pequeña, mediana y la gran empresa. Muy bien, llegamos entonces a lo que es la demanda. ¿Okay? La demanda, el mercado se divide, o el mercado va a estar conformado por 2 grandes fuerzas que lo van a determinar. Esas 2 grandes fuerzas las vamos a llamar, por un lado, la demanda y por otro lado, la oferta. ¿Quién es la oferta? La oferta son todos los empresarios, todos los productores, todas las personas que ofrecen bienes o servicios a la venta en ese mercado. ¿Quién es la demanda? La demanda somos todas las personas que compramos bienes y servicios en el mercado. Compramos, demandamos, consumimos, gastamos, por llamarlo de alguna forma, en el mercado. Todos nosotros somos demandantes de bienes y servicios, y todos nosotros en algún momento somos oferentes de bienes y servicios. Tenemos entonces dos conceptos, o un concepto bien interesante aquí, donde decimos que la demanda, desde el punto de vista económico, que es lo que nos compete, se define como la cantidad y calidad de bienes o servicios que los consumidores están dispuestos a comprar a un precio determinado en un momento. ¿Ok? Depende de la hora del día,
nosotros podemos querer demandar desayunos, podemos querer demandar almuerzo, querer demandar cena, depende de la época del año, podemos demandar arbolitos de Navidad, o podemos demandar disfraces de carnaval, o podemos demandar traje de baño en Semana Santa, por poner ejemplos de demanda. ¿Okay? La demanda, a su vez, va a estar, como lo vemos o lo vimos, acabamos de hablar hace unos minutitos, la demanda, a su vez, va a estar o la va a constituir lo que son los consumidores. La oferta la va a constituir son los que son los empresarios. La unión de todos ellos es lo que vamos a llamar mercados. Los mercados, atendiendo a esa oferta y la demanda, que ya lo vamos a ver mucho más detallado probablemente en una siguiente sesión de clase, hablamos de que pueden existir mercados de competencia perfecta, oligopolio, monopolio y de productos o servicios. ¿Okay? Como hemos dicho, todos los mercados son productos o servicios, pero se pueden dividir en un oligopolio, en competencia perfecta u monopolio. ¿Qué monopolio? Para írselo adelantando un poquito y ahora quedamos acá dentro de algunas láminas o un próximo encuentro caemos en el detalle. Monopolio es cuando existe un solo oferente para todo el mercado. ¿Okay? Cuando hay una sola persona en el mercado, llama esa empresa, que ofrece ese producto o ese servicio para todo el país o para todo el mercado, se llama monopolio. En nuestro caso en Venezuela, por ejemplo, tenemos Corpolet, que es quien tiene un monopolio sobre el servicio eléctrico. Por el caso de los oligopolios, para ir en ese orden, cuando hay pocos oferentes de un producto o un servicio en el mercado, para todo el mercado, hablamos del oligopolio. Por ejemplo, en nuestro país tenemos el caso de las empresas que prestan el servicio de telefonía celular, donde ¿cuántas operadoras hay? Tres. Las marcas ya las conocemos. Y esas tres operadoras ofrecen ese servicio para todo el país. También podemos ver el ejemplo de oligopolio cuando digamos, las empresas cerveceras, donde hay dos o tres marcas que abarcan todo el mercado nacional, o las empresas de refresco, donde también hay dos o tres marcas que abarcan todo el mercado nacional. Pero por el contrario, la competencia perfecta, podemos ver en cualquier país, en cualquier ciudad, cuántas zapaterías pueden haber en una ciudad, cuántas personas compran zapatos, o cuántas panaderías puede haber en una ciudad y cuántas personas compran pan. Entonces a ese mercado, donde hay muchos oferentes del mismo bien o del mismo servicio, para muchos demandantes de ese bien o ese servicio, lo vamos a conocer como competencia perfecta. ¿Okay? En la economía, ya habíamos conversado que hay distintos tipos de bienes de consumo, bienes de capital, bienes intermedios, bienes finales, bienes necesarios, bienes de lujo. Los bienes de consumo, básicamente, ya saben que son los que están directos para, una vez que se produce, cuando las actividades son directos para el consumo humano. Bienes de capital son equipos maquinarias, son aquellos bienes que los adquirimos, pero se van a adquirir para poder producir algún bien o otro servicio, maquinarias, por ejemplo. Bienes intermedios son aquellos bienes donde cuando los adquirimos tienen que ser procesados para finalmente poder usarlos, mientras que el bien final es el bien que ya está listo para su uso. Por ejemplo, una bolsa, un saco de cemento es un bien intermedio, ¿okay? Mientras que una camisa ya probablemente es un bien final, probablemente es un bien final. Necesario, las farmacias, la panadería, son bienes necesarios, mientras que de repente todo lo que es una joyería, por ejemplo, pueden ser bienes de lujo, ¿no? Sustitutivos, hablamos de que pueden haber bienes como la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, valga la cuña, son bienes sustitutivos, mientras que bienes complementarios puede ser el ejemplo de el carro, los carros. Cuando compramos un carro, de inmediato tenemos que comprar gasolina, ¿no? Entonces son bienes complementarios. Cíclicos, bienes que se compran en determinada época del año, todo lo referente a la Navidad. Y demanda continua, todas las personas, por ejemplo, la panadería, son bienes de demanda continua, porque todo el año se compra pan. Y esto lo habíamos conversado, los forman factores de la producción, la tierra, que lo dice, son los recursos naturales, y el espacio físico, el capital, son los bienes finales
producida por los otros bienes. El trabajo se refiere a la cantidad de talento humano como a su calidad, la capacidad emprendedora, que ya lo habíamos comentado en el anterior, si no me equivoco. Y quedamos entonces en este concepto, lo que es mercado, donde lo habíamos conversado, ya lo había definido de alguna u otra forma, le dio el material, y ya habíamos entonces comenzado de la clasificación de los mercados. Vamos entonces para la próxima clase, vamos a dejar esta clasificación que es mucho más larga y más detallada, ¿ok? Y vamos entonces a entrar en este análisis un poco más detallado de lo que es el mercado, la oferta y la demanda. Nos vemos en un próximo encuentro.